Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Creo que es una compañía extraordinaria para cuando uno está haciendo la cola en el banco o está haciendo la cola en el súper. Entonces, mientras salgan a caminar, mientras van en espera del avión que está por salir y no saben qué hacer, métanse a Descarga Cultura, porque creo que es una manera necesarísima y además creo que insospechadamente divertida, elocuente y atractiva de pasar el tiempo. Hola, qué gusto que estén otra vez acá con nosotras en este nuevo episodio del podcast de descargacultura.unam. Yo soy Paola Famitzaí y agradezco a Sara Regalado que me acompañe en los micrófonos para esta charla que tendremos hoy con Hernán Bravo Varela. Nuestro invitado es editor de poesía y ensayo, se dedica a la traducción, es editor del periódico de poesía de la universidad y también Hernán ha sido profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de donde es egresado, y desde hace un tiempo imparte un laboratorio continuo de poesía. Muchísimas gracias, Hernán, por aceptar la invitación a platicar hoy aquí con nosotras. Al contrario, Paola, Sara, muchas gracias por la invitación y qué delicia platicar con los fanáticos, estoy absolutamente seguro de eso, de Descarga Cultura. Hernán, también te saludo y me da muchísimo gusto que estés acá con nosotras platicando. Vamos a empezar con esta charla por algo que has hecho evidente a lo largo de tu trayectoria como escritor, pero lo quiero aterrizar a lo que has hecho en Descarga Cultura. Este diálogo en el mundo de la literatura que has creado, porque has escrito ensayos sobre otros autores, has traducido a otros autores, has editado a otros escritores y en particular justo en Descarga Cultura, pues has seleccionado y has dado voz a otros autores y autoras como Emily Dickinson, como García Lorca, como César Vallejo, Cristina Rossetti, Octavio Paz, Oscar Wilde. ¿Qué significa para ti este diálogo en particular que has armado en Descarga Cultura, al que tu voz sea intermediaria para que estos grandes escritores lleguen a más personas? Pues ha sido una fortuna de principio a fin, sobre todo porque es un placer para mí leer en voz alta no solo a poetas, sino también a cuentistas, novelistas, ensayistas, y en realidad todo ese paso por la literatura en voz alta, y de la que después por supuesto queda registro Descarga Cultura, se lo debo a un grupo de muy queridos amigos, uno de ellos por desgracia ya fallecido, el poeta Alejandro Aura, que desde la tribuna informal del bar El Hijo del Cuervo organizaba todos los sábados un club de lectura llamado Las Aureolas, y junto con el primer actor Arturo Beristain, con el poeta, crítico y editor Pedro Pablo Martínez, y con el crítico y narrador Héctor Iván González, y también con Carlos Alberto Carranza, todos los sábados durante muchos años nos dedicamos a leer en voz alta de primera intención a grandes autores de la literatura, desde Heródoto, Jenofonte, Dante, Homero, hasta voces mucho más recientes del siglo XX como Clarice Lispector, como Inés Arredondo o Amparo Dávila o la propia Emily Dickinson. Entonces, esa para mí fue la escuela de lectura en voz alta, y yo siempre le estaré agradecido sobre todo a Alejandro Aura que me haya hecho saber y entender que una buena parte de lo que
se conoce como literatura, nos sigue llegando de manera oral, nos sigue seduciendo a través del oído y necesita, por supuesto, lectores y difusores de primerísima mano que no necesariamente tienen que ser escritores, pero que junto con su propia literatura escrita pueden hacer un acompasamiento fundamental para oír en otros lo que muchas veces desconocemos de nosotros mismos. Esa experiencia la quise llevar también a las lecturas en Descarga Cultura, de las cuales, por supuesto, ustedes, Paola, Sara, pero también Mirna Ortega, se han vuelto cómplices de cuántas cosas he propuesto, de cuántos autores y cuántas autoras he también deseado leer, y esa es un poco la trayectoria de estas grabaciones y de mi participación en Descarga Cultura, que esperemos que sean muchísimas. Seguro sí, y qué gusto que menciones a Alejandro Aura, Hernán, porque justo también una de las joyas de descargacultura.unam son precisamente, además de obra del propio Alejandro Aura, también lecturas realizadas por él, por ejemplo, de Don Quijote de la Mancha, de algunos poemas de Manuel José Otón, La Suave Patria de Ramón López Velarde, leídas por Alejandro Aura, que también se vuelven una experiencia increíble. La Suave Patria. Proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. También no podemos dejar a un lado pues lo que has leído para Descarga Cultura y grabado del lado de tu obra, ¿no? Escogiste un ensayo de Historia de mi hígado y además hay también en descargacultura.unam una selección de tu poesía, pero entre los poemas que compartiste también están los contenidos de la antología Prueba de Sonido. Creemos que es algo irónico y paradójico también que algunas de estas piezas de pruebas de sonido están grabados precisamente en audio. ¿Qué fue para ti grabarlos y no sé qué implicó poder convertir la poesía en sonido? No hay mejor laboratorio para la palabra que su resonancia mental o directamente fisiológica. Y yo consideraba, como lo hice entonces para esa antología personal, que toda antología o toda reunión de poemas, incluso cuando no necesariamente hablamos de un cuerpo antológico, sino de un libro autónomo, por ejemplo, de poemas, que se trata de una prueba de sonido. No hay nunca, y eso lo sabía muy bien Valéry, un poema terminado, sino solamente un poema que se abandona, de tal manera que un libro es de algún modo un catálogo de naufragios o un compendio de pequeños fracasos. También, de algún modo, valdría la pena pensar en cómo el destino de la obra de Safo, por ejemplo, la gran poeta griega, es el destino de todos los poetas que en el mundo han sido. Llegar, si bien nos va a la condición de un papiro, de un verso aislado que se pudo rescatar a través de las mareas del tiempo y del espacio, y que llega a nosotros con belleza y con perplejidad. Entonces, no había pensado, por supuesto, en lo que tú mencionas, Paola, pero sí hacer una prueba de sonido dentro de una cabina de radio o de locución se parece un poco a la manera en la que proyectamos la voz desde los poemas, en la que tratamos de ponernos a tono, en la que queremos escuchar nuestro timbre en particular, nuestro registro bien temperado, por decirlo con la fórmula de Bach, y procurar que ese espacio de resonancia sea también no solo del autor y de los poemas, sino principalmente del auditorio, de quien decide levantar la oreja como se alza la mano, y que podamos emprender un diálogo entre cómplices de un lado y otro
del canal de la comunicación o de la incomunicación virtuosa, que es lo que a menudo pienso que es la poesía, ¿no? Porque compone y reporta nuevas realidades y eso evidentemente hace que el autor junto con los lectores den pauta a un nuevo mundo, a una nueva lengua a través del poema. Muchas gracias, Hernán, por lo que nos compartes acerca de esta idea de la poesía y su resonancia y su eco. Además de ser pues prácticamente de casa en descargacultura.unam, sabemos que hay contenido que a ti te parece pues muy disfrutable, que escuchas a algunos de los autores que tenemos ahí. ¿Podrías compartirnos cuál es tu autora o autor favorito en descargacultura.unam o algunas recomendaciones que pudieras hacernos? Pues mira, sería muy difícil hacer un brevísimo listado porque dejaríamos fuera una cantidad de maravillas. Terminaría siendo muy injusto para el riquísimo catálogo de Descarga Cultura, pero no de manera tan aleatoria. Yo seleccioné unos cuantos momentos, ¿no? En particular, a mí sí me gustaría destacar la lectura de 2 cuentos de Francisco Tario, el episodio de En Voz de la poeta, ensayista y traductora mexicana Teddy López Mills. Hola, soy Teddy López Mills y estoy en descargacultura.unam. La lectura del relato Alta Cocina de la inquietantísima y fascinante narradora mexicana Amparo Dávila y otro episodio de En Voz del gran poeta mexicano Francisco Hernández. Hola, soy Francisco Hernández y estoy en descargacultura.unam. Eso entre muchísimas otras cosas a destacar. No quiero dejar a un lado en estas menciones el brillante trabajo que ha llevado a cabo con el radioteatro nuestro querido amigo Eduardo Ruiz Aviñón, por ejemplo, ¿no? Y también las lecturas obligadas que hizo Alejandro Aura de, entre otros autores, Manuel José Otón, cuya lectura del Idilio Salvaje es uno de los mayores obsequios que ha dado no solo la poesía mexicana moderna al mundo de la lengua española, sino vía Alejandro Aura, uno de los momentos más conmovedores y telúricos de la poesía mexicana en voz alta. Como bien dices, hay muchas cosas que no se pueden mencionar, que nos llevaríamos mucho tiempo aquí en esta charla, pero bueno, también todo esto que nos estás recomendando, todos estos audios obviamente están en descargacultura.unam.mx y también uno de los que a mí me encanta y que, bueno, en realidad por escucharlo aquí en Descarga, creo que hasta me tocó editarlo, la poesía que grabaste de César Vallejo en este podcast, el episodio número 19, pueden escuchar esa selección poética de César Vallejo en la voz de Hernán Bravo Varela, que está el día de hoy con nosotras. Queremos también que nos cuentes o saber cuál es tu momento preferido del día para escuchar. Creo que mis momentos favoritos son generalmente en la mañana, que es cuando escucho, por cierto, la música que junto con el café se convierten en levantamuertos automáticos. Me gusta además entrar con furia y con gran ánimo y ahí después, durante ese momento, es cuando me gusta oír ciertos podcasts, pero también durante la tarde, cuando salgo a caminar o en las noches, me gusta escuchar mucho podcast y ahí es donde me he dado también a veces a la tarea de elegir muy aleatoriamente los contenidos de Descarga Cultura. Por supuesto que se antoja así, tal cual lo estás platicando y lo estás invitando a hacer, Hernán. Y esta pregunta que te voy a hacer ahora, ya respondiste con estos comentarios una parte, pero creo que nos puedes profundizar más al respecto. Si alguien te cuestionara sobre la importancia de escuchar contenido como el de Descarga Cultura, ¿tú qué le contestarías? ¿Qué significa la experiencia de escuchar cultura para ti? Que es una gran y muy abierta carta de invitación a la literatura y a las artes en general, pero en particular en Descarga Cultura, al respecto de lo mejor de la literatura y del teatro
de México, de sus diversas lenguas y del mundo en general, en traducción al español. No creo que sean sino líneas paralelas y a menudo vasos comunicantes, lo que encontramos en el texto escrito en voz baja y lo que oímos leído en voz alta. La manera en la que podemos hacer el tránsito, la mudanza de la voz baja a la voz alta, de la edición de textos a la grabación de las voces de esos textos, creo que ofrece un abanico de posibilidades que permiten que la literatura a veces alcance estadios y descubrimientos mucho más altos, más vibrantes, más elocuentes a través de estas dos vías juntas, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que se escuche y que se lea, pero que también nos acompañemos del aparentemente directo contrario y que tratemos de hacer la experiencia o el experimento de cruzar las fronteras sin mayor propósito que divertirnos. Cuando estamos muy cansados ya con la vista, después de haber estado todo el día frente a la computadora, lo ideal es darse un descanso y estar sentado, recostarse lo más cómodamente posible y dejar que las maravillosas lecturas de Descarga Cultura entren sin mayor esfuerzo. Y también, por el otro lado, me gusta pensar en la manera en la que, a través del catálogo prácticamente infinito de archivos sonoros en Descarga Cultura, ir de la mano o del oído de esas lecturas a las librerías por nuevos volúmenes de esos autores que nos llamaron la atención. Entonces, creo que no deja de ser un círculo sumamente virtuoso en el que el oído se complementa con el ojo con el oído, la mano que sostiene el libro con la mano que escoge, yergue el índice para decidir qué viene o qué se escucha a continuación. Creo que las dos maneras son absolutamente complementarias y ayudan a ese diálogo o a esa conversación entre vivos y difuntos, que es, por supuesto, la literatura, la lectura en voz alta y en voz baja de algunas de las mejores piezas que nos ha obsequiado la poesía, el ensayo, el teatro, el cuento, la novela e incluso la divulgación de la ciencia o la escritura cronística, en fin, entre tantos otros posibles e imposibles géneros. Pues Hernán, de verdad muchísimas gracias por estas ideas, por estas reflexiones y estas invitaciones tan increíbles y tan pues motivantes que nos das para ahora mismo ir a escuchar cultura. Te agradecemos muchísimo tu presencia en este episodio y pues un gusto de verdad. Al contrario, muchas gracias a ti, Sara, gracias Paola, gracias a Mirna y a todas y todos los que hacen posible desde la cabina o desde sus aparatos, tabletas, teléfonos, que Descarga Cultura siga vivo entre nosotros y cada vez con una oferta más rica y valiosa que ofrecer a tantos lectores y audiencia que está hambrienta de nuevos estremecimientos, como los llamaría tan elocuentemente Víctor Hugo a propósito de Baudelaire. Y ahora les vamos a dejar precisamente con una muestra de esas dos vertientes en las que Hernán Bravo Varela ha participado. Primero escucharemos el texto El alma elefante, contenido en su libro Historia de mi hígado y otros ensayos, y que grabó para Descarga Cultura en 2017. Y después algunos poemas del libro Carta al Mundo, 25 poemas de Emily Dickinson, que él mismo tradujo y a los que da lectura, y que en el sitio de Descarga Cultura pueden escuchar también en inglés en voz de Robin Myers. Pan duro y circo chino, lo insólito perdió la aristocracia de su etimología. Lo desacostumbrado. Antes que la búsqueda del bien común o del ecumenismo, hoy
las capacidades insólitas del hombre consisten en la resolución de una raíz cuadrada de 50 dígitos o en la recitación al revés del himno mexicano. El hombre insólito se ha reducido a un fenómeno de masas, a un sujeto de condiciones físicas excepcionales. Pero, ¿podríamos asegurar que un faquir que devora 6 alfanjes o una mujer barbuda constituyen algo insólito? Nada más común y corriente. Nada más a la usanza del morbo en noticiarios, chistes, películas, tabloides y comerciales que la exhibición de estos engendros. De tanto socavar nuestra fantasía, ahora nos parecen una imprudencia, un alarde de singularidad, una obscena llamada de atención. Se pensaría que lo excepcional ha vuelto a ser el hermano gemelo de lo extraordinario. Por desgracia, la solución es tan patética como el problema mismo. Suplimos el gastado concepto de lo insólito con novedosas deformidades que ni siquiera son responsabilidad de la genética, sino de catástrofes nucleares como las de Chernobyl o Fukushima. El hombre no ha sabido poner una nota menos burda de distinción. Su capacidad de sorpresa ha ido corrompiéndose a tal punto que busca en las deformidades físicas la conmoción del alma. El arte podría ser un antídoto eficaz contra este veneno. Pero el arte, como la verdad, incomoda, aunque sea una lúcida incomodidad, una comezón de la sabiduría. Solo en la medida en que aceptemos que su sorpresa revelará nuestras deformidades, el arte nos dará el estremecimiento que buscamos. Lo insólito se encuentra en cama. Es hora de estimular sus miembros y enderezar su columna. Es hora de que se alce, dé un paso y luego otro, hasta que salga de nosotros a la velocidad del rayo. Su postración lo ha desfigurado al punto de volverlo irreconocible. Alumbrémosle el rostro. Ha pasado demasiado tiempo en la más absoluta oscuridad. Sobre todo, démosle un espejo para que pueda verse. Lo insólito no podría impresionarnos más que nuestro propio reflejo iluminado. Poemas de Emily Dickinson. (260) Soy nadie. ¿Tú quién eres? ¿Eres nadie también? Ya somos dos, entonces. No lo digas. Podrían delatarnos. Lo sabes. Qué aburrido ser alguien. Vulgar como una rana, decir tu nombre todo el mes de junio a una admirada ciénaga. (280) Yo sentí un funeral en mi cerebro. Y los dolientes que iban y venían pisaban tanto, hasta que pareció irrumpir el sentido. Y cuando estaban todos ya sentados como un tambor, la misa sonaba tanto, hasta que yo pensé que mi mente se iba entumeciendo. Y entonces los oí levantar un cajón, y su crujido atravesaba mi alma con esas mismas botas de plomo nuevamente. Luego, el espacio comenzó a doblar, como si fuera el cielo una campana y el ser solo un oído.
Y yo, con el silencio, alguna raza insólita, náufraga, solitaria, aquí. Y luego a la razón se le rompió una tabla y yo me desplomé y choqué contra un mundo en cada zambullida y terminé de conocer. Entonces. (303) El alma selecciona su propia sociedad. Luego cierra la puerta a toda su divina mayoría, ya sin estar presente. Inconmovible, advierte que los carros se detienen ante su puerta baja. Inconmovible. Así un emperador se arrodilla en su estera. La he visto, de entre un pueblo numeroso, escoger solo a uno. Después, cerrar las válvulas de su misma atención, como una piedra. (441) Esta es mi carta al mundo, que nunca me escribió. Las sencillas noticias que la naturaleza trajo con majestad benevolente. Entregó su mensaje en manos que no veo. Por amor hacia ella, dulces paisanos míos, juzguen mi caso con benevolencia. (449) Morí por la belleza. Pero no bien me habían colocado en la tumba, a uno que murió por la verdad lo pusieron en un cuarto contiguo. Me preguntó en voz baja el por qué había muerto. Entonces respondí, por la belleza. Y yo, por la verdad. Ambas son una, somos hermanos, dijo. Y así, como allegados que de noche se encuentran, hablamos a través de las paredes, hasta que el musgo nos llegó a los labios y nos cubrió los nombres. (640) Imposible poder vivir contigo. Eso sería la vida. Y la vida está allá, detrás de la alacena. El sacristán tiene la llave con que mantiene a resguardo nuestra vida. La porcelana suya, como taza, de la que la casera se ha deshecho por pintoresca o rota. Una Sèvres más nueva es motivo de agrado. Las viejas se cuartean. Imposible poder morir contigo, pues uno ha de esperar a cerrarle los párpados al otro. Tú no podrías hacerlo. Y yo podría permanecer ahí mientras observo cómo te congelas sin mi derecho a helarme, un privilegio que nos da la muerte. Ni tampoco podría resucitar contigo, pues tu rostro borraría el de Jesús. Aquella nueva gracia ha de resplandecer sencilla y extranjera en mi ojo nostálgico.
salvo que tú brillaras más cercano que Él. ¿Cómo nos juzgarían? Si tú serviste al cielo, bien lo sabes, o lo buscaste, al menos. Yo no pude, porque tú saturabas la mirada y no tenía más ojos para excelencias sórdidas como el paraíso. Y si te condenaras, yo también, aunque mi nombre sonara en todo lo alto de la fama celeste. Y si tú te salvaras, y a mí me condenasen a estar ahí donde tú no estuvieras, mi ser sería para mí el infierno. Así que hemos de vernos separados. Tú allá, yo aquí, con la puerta ligeramente abierta, que los océanos son, y la plegaria, y ese blanco sustento, la desesperación. (829) Vuelve amplia esta cama. Hazla con un temor reverencial. Espera en ella hasta que llegue el día del juicio excelso y justo. Que su colchón sea liso y mullida su almohada. Que el ruido amarillento de la aurora no turbe este aposento. (1129) Di toda la verdad, pero sesgada. El éxito radica en dar rodeos, demasiado brillante a nuestro débil goce. La soberbia sorpresa que la verdad contiene, como el rayo a los niños, se aminora con una cuidadosa explicación. La verdad debería deslumbrar poco a poco, o cegaría a los hombres. (1260) Puesto que ahora te marchas para nunca volver, y yo, aunque absoluta, pueda ignorar tu huella, y puesto que es lo último esa muerte, aunque sea lo primero, que este momento quede suspendido por encima de la mortalidad. Señal de que ha vivido cada uno para encontrar al otro. Hallazgo que ni Dios mismo podría aniquilar ahora. Eternidad, hipótesis, momento en que percibo que tú mismo, que eras existencia, olvidaste vivir. La vida que es, será para ese entonces algo que nunca supe. Así como ficción el paraíso hasta el reino de ti. Y para mí, la vida que ha de ser una muy deslucida residencia. A menos que en el rostro de mi Redentor yo reconozca el tuyo. De la inmortalidad, ¿quién dudaría? Que Él pueda intercambiármela, reducida por tu empañado rostro, a nada, excepto Él. Asimismo, del cielo y el infierno renuncio a mi derecho a censurar a los que cambiarían este rostro por el amigo menos apreciable.
Y si Dios es amor, como Él afirma que nosotros pensamos, porque es un Dios celoso, nos dice, claro está. Y si todo es posible, gracias a Él, como también admite, habrá de devolvernos finalmente los dioses que nos fueron confiscados. (1659) El renombre es un raro refrigerio, en plato movedizo, cuya mesa una sola vez se dispone para el invitado, pero no una segunda. Los cuervos cuentan cada migaja y con irónico graznido siguen de largo y aletean rumbo al maíz del granjero. Los hombres lo consumen y fallecen. (1732) Mi vida terminó 2 veces antes de su término. Falta por ver si la inmortalidad devela un tercer incidente para mí. Así de enorme, así de inconcebible, como los ocurridos ya 2 veces. La partida es lo único que sabemos del cielo y que necesitamos del infierno. (1775) La tierra tiene muy diversas notas. Ahí donde no existe melodía, se encuentra la península ignorada. La belleza es un hecho natural. Sin embargo, testigo de su suelo, testigo de su mar, el grillo es su elegía más alta para mí.